Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a esta nueva sesión del espacio interactivo, académico interactivo del PINC, donde buscamos proveer a estudiantes de esta universidad y de otras universidades retroalimentación sobre sus trabajos de tesis. Y para eso, pues, también citamos a expertos que puedan dar su comentario y está abierto para que todos los participantes, todos los asistentes a esta sesión puedan participar con preguntas y comentarios. Hoy tenemos dos personas que vienen aquí a presentar su trabajo de tesis. Vamos a empezar con Estela Guerra Intriago, egresada de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos va a hablar de los pequeños estados insulares de Oceanía y su papel en las negociaciones multilaterales del Acuerdo de París de 2012 a 2016. Y tenemos el gusto de contar con César Daniel Diego Chimal, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realiza estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la misma institución. Participa en un proyecto de investigación PAPIT en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Es profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el área de política exterior. Resultó ganador de la 15ª edición del Premio Pensar en Contracorriente, organizado por la editorial Ciencias Sociales de La Habana, Cuba, en 2018. Ha impartido cursos sobre legislación ambiental en el Senado de la República y en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son cambio climático, ciudades sostenibles y movilidad urbana. Bueno, agradecemos mucho a César Daniel por estar aquí con nosotros y por actuar como comentarista de lo que nos va a mostrar Estela. Bueno, no quito más tiempo. Adelante, Estela. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí exponer mi tema. Pues tengo una expectativa bastante buena de cómo poder encontrar un camino distinto para continuar con mi investigación y pues poder culminar con mi tesis. Voy a tratar de compartir mi presentación. Pues les comentaba que, bueno, los estados insulares de Oceanía son 14. En mi investigación excluí Nueva Zelanda y Australia porque tienen otras particularidades. De hecho, Australia se ha considerado como un continente aparte y Nueva Zelanda también, el de las Polinesias. Entonces, por eso es que excluí estos dos grandes países de los objetos de estudio que tengo. Ahora, dentro de la estructura de mi tesis, en la delimitación, voy a investigar a partir de 2012 a 2016 en el marco de las negociaciones del Acuerdo de París a partir de 2012 y cómo ha sido esa relación de estos países con otros actores internacionales. Mi planteamiento del problema, bueno, pongo que Oceanía es el continente más pequeño del planeta, abarca el 6% del total de la Tierra, alberga 25,000 islas, 200 se consideran un poco más grandes y las demás son diminutas y están habitadas desde hace más de 3,000 años. La población es de un poco más de 12 millones de habitantes, lo que equivaldría a toda la población de la Ciudad de México y una mitad más, o sea, 1.5 ciudades de México. La ONU los considera que estos países se encuentran en la primera línea de fuego frente al cambio climático debido a su territorio reducido, a su economía dependiente del extranjero, del financiamiento extranjero. Son estados de formación reciente y pues su geografía accidentada, lo que les comentaba, que igual hay islas de origen volcánico como islas de origen coralino, que se supone que son pues de costas bajas. Y bueno, pues qué lástima que no puedo mostrarles, pero tengo unas gráficas del informe de 2019 del IPCC, donde
se cuenta la evidencia de cómo las partículas por millón en la atmósfera se han seguido acumulando en el ambiente, y que además hay una tabla donde se observa que estas características tienen ciertas características que el mismo informe confirma su vulnerabilidad frente a los embates del cambio climático, como son su estructura ecosistémica, por ser zonas coralinas, su baja altura, y bueno, se supone que con esta tabla se confirma que a 1 grado de incremento de la temperatura, el ecosistema ya sufre algún tipo de estrés, lo que ocasiona pues que se rompa la cadena trófica también desde los organismos más diminutos hacia arriba. Como decía, tiene vecindad con el cinturón de fuego, con el anillo de fuego del Pacífico. Está en una de las zonas más densamente con más corales en el mundo. De hecho, ahí se encuentra también el Triángulo del Coral, donde donde se supone que viven o subsiste 1 de cada 3 peces que hay o 1 de cada 3 seres marinos en el mundo. Por eso es una zona muy importante. Se le considera como el Amazonas marino. Dentro de mi justificación, pues como ya mencionaba, la acumulación de CO2 en el ambiente y otros gases de efecto invernadero, pues han ocasionado que el deshielo de los casquetes polares se intensifique y los niveles marinos suban. Uno podría pensar que el incremento es homogéneo en todos los océanos, pero no. Según lo que yo he estado investigando, hay unas partes donde ha subido más el nivel del mar que en otras partes, y también intervienen otros fenómenos que les voy a explicar más adelante. Y manejo 3 hipótesis. La primera hipótesis es que el papel de los países de Oceanía de los más pequeños que conforman AOSIS. AOSIS es la Alianza de los Países en Desarrollo. Son negociadores dentro del foro de los foros internacionales del clima. Tienen un papel importante y proactivo, más no determinante en la toma final de los compromisos debido a su débil economía, situación geográfica e historia política. Mi segunda hipótesis dice: los países insulares de Oceanía son más propensos a solicitar recursos de los fondos extranjeros porque requieren de una constante rehabilitación en las zonas afectadas por el cambio climático y así restablecer sus modos de subsistencia ya precarios. Y mi tercera hipótesis dice: la participación de las negociaciones de los pequeños países insulares de Oceanía es activo, mas no concluyente para la acción climática internacional, dadas las relaciones de poder entre los actores de la política internacional. Y manejo 3 objetivos. El primero dice: se elaborará un cronograma de cómo ha sido el papel negociador de los países de Oceanía pertenecientes a OSIS o CITES desde 2012 a 2016. Estos países a veces negocian como la Alianza de los Pequeños Países en Desarrollo, o a veces como los pequeños estados en desarrollo. Son 2 organizaciones diferentes, pero tienen muchos objetivos en común, y a veces se presentan como AOSIS en las negociaciones y a veces como CITES, o a veces como PEID, como los pequeños estados en desarrollo. El segundo objetivo dice: se identificarán los procesos de las políticas internas o las leyes que han adoptado los diferentes países pequeños de Oceanía para facilitar la adaptación y mitigar los embates del cambio climático en sus territorios. Y mi tercer objetivo dice que se expondrá la problemática de la zona como altamente vulnerable frente a los estragos ocasionados por el clima severo desde la perspectiva de la política internacional.
Mi esquema lo manejo con 4 capítulos hasta ahorita. El primer capítulo se llama Países Insulares de Oceanía y tengo dos apartados. El 1.1 dice características geológicas, culturales, políticas, económicas y étnicas. Y el 1.2 dice el riesgo climático. Mi segundo capítulo lo titulé como Participación de los países insulares de Oceanía desde AOSIS o CITES como negociadores en los foros del clima, y enumero todas las COPs, desde la COP 18 de Doha, pasamos a la 19 que fue en Varsovia, la COP 20 en Lima, la COP 21 en París y la COP 22 en Marrakech. El capítulo 3 lo titulé como Políticas adoptadas para mitigación y adaptación, políticas y proyectos internos y financiamiento extranjero. Y el capítulo 4 se titula Relación de los pequeños países de Oceanía con otros actores internacionales en el marco del Acuerdo de París. Como 4.1 puse liderazgo, participación y poder político, y 4.2 vulnerabilidad y justicia climática de los países insulares de Oceanía, y mis conclusiones generales. Mi marco teórico lo baso en el realismo político y las relaciones de poder entre los diversos actores en la negociación, como la interdependencia compleja. Y esto lo veo yo así porque las relaciones entre los diversos actores son desiguales, porque estos pequeños países no tienen el mismo peso político, aunque se reúnan todos como con organismos de cooperación internacional, pues aún así no tienen el mismo valor que tiene como negociador Estados Unidos solo, o Australia sola, o Japón solo. Y bueno, la metodología que estoy usando es el método inductivo, debido a que estoy partiendo desde de una problemática particular hacia la generalidad de las cosas, o que sería todo el ambiente de la negociación completa del Acuerdo de París o de las COPs. Hasta ahorita llevo desarrollado mi capítulo 1, que es acerca de los países insulares de Oceanía. Y como les comenté, son 14 países. Se llaman Islas Cook, Estados Federados de Micronesia, República de Fiji, República de Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Niue, República de Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Reino de Tonga, Tuvalu y República de Vanuatu. Estos son los países que son parte de mi investigación. Y bueno, dentro de los hallazgos que encontré es que, pues que sí, efectivamente tienen un territorio bastante reducido. De hecho, Nauru es el tercer país más pequeño del mundo después del Vaticano. Y bueno, está en el tercer y cuarto país más pequeños del mundo están en esta parte. Cuenta con una población de un poco más de 12 millones de habitantes. Hasta 2022 estas mediciones. Y también hay algo interesante porque dentro de la población en algunos países ha disminuido, pero porque ha habido migración. La migración se ha dado hacia otros países que tienen un suelo más amplio, como Papúa Nueva Guinea y como Australia y Nueva Zelanda. Y por parte de Islas Marshall, la migración se está dando hacia Estados Unidos porque hay un convenio económico con ellos también, desde la Segunda Guerra Mundial. Dentro de su economía, los puntos importantes son que el turismo es la principal fuente de ingresos, ya que tienen paisajes paradisíacos, costas muy bonitas y hay gran riqueza de biodiversidad. De hecho, Papúa Nueva Guinea es uno de los países megadiversos del mundo. Me parece que está en el número 8.
Y sí se ratifica que hay gran dependencia de las subvenciones y de las remesas extranjeras que vienen de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y otros fondos internacionales. La agricultura es meramente de subsistencia. Si acaso llegan a exportar copra, algunas artesanías, cocos, plátanos, o sea, en realidad exportan muy poco. La pesca es una actividad muy importante para ellos, sobre todo de atún. Tienen muy poca, casi nula mano de obra calificada, y la mano de obra calificada migra hacia otros países más desarrollados, como los que les comenté. Y bueno, hay pocos depósitos de minerales con valor comercial. Hay países, creo que me parece que es Niue, donde había un fosfato en el terreno. Empresas de Nueva Zelanda lo exportaban, bueno, lo trabajaron y se acabó el mineral, y como no hubo otra manera de cómo subsistiría la población, se firmó un acuerdo de subvención con Nueva Zelanda para que cada año les manda pues un ingreso, porque se acabaron ese fosfato que era de donde la gente vivía, y también ocasionó un daño ecológico, y esas tierras donde se trabajó la minería ya no tienen las características que se necesitan para la agricultura. Entonces son tierras perdidas. De por sí tienen un territorio bastante reducido y no tienen espacio para la agricultura. Y bueno, pues por lo mismo, pues la industria es casi inexistente. El único país que me parece que tiene industria es Papúa Nueva Guinea. Es el único país que tiene pues una formación económica más equilibrada o más robusta, se podría decir. Los países de Oceanía se dividen en 3 macrorregiones. Tenemos la Micronesia, que son los países más pequeños y están entre el centro y norte de la zona. Los que están al centro, que tienen vecindad con la isla de Nueva Guinea, se les llama Melanesia, porque tienen un color de piel más oscuro. Y los que están hacia el Pacífico más lejano, el Océano Pacífico, más adentro hacia el océano, se llaman Polinesia, porque son la zona de las muchas islas. También otro dato interesante que encontré es que es la zona cultural más diversa del mundo, porque albergan 2,000 comunidades lingüísticas, y además de sus lenguajes autóctonos, también hablan inglés, hablan francés, hablan español y japonés, porque han tenido diferentes periodos de colonización. Y en los diferentes periodos de colonización, primera etapa, los primeros en llegar fueron los holandeses, y fueron ocupando las islas en ese tiempo. Entonces, Australia, por ejemplo, y Nueva Guinea y Nueva Zelanda fueron ocupados por los británicos. Hacia la parte que es Micronesia, la ocupó Estados Unidos, y la Polinesia, Francia. Alemania también, algunas islas del centro de esta parte de Oceanía, pues las ocupó. Y bueno, conforme fueron pasando las etapas de la historia internacional, viene después la Segunda Guerra Mundial y la Guerra del Pacífico, donde el imperialismo japonés se extiende en esa parte del mundo, y Japón adopta todas estas islas y la península de Indochina como territorios propios. Y entonces, pues ahí viene otra reorganización de las islas. Y al final de la Segunda Guerra Mundial viene un periodo de
independentista de las islas, y es cuando se empiezan a formar estados independientes. Pero bueno, aunque se manejen como estados independientes, lo que yo vi es que son democracias parlamentarias. La mayoría de estos países, aunque se dicen independientes, todavía tienen un protectorado por parte de la corona inglesa, y tienen al rey Carlos como su máximo dirigente. Entonces, pues sí son independientes, pero no del todo. Dentro del riesgo climático, pues viene la misma particularidad del suelo, que igual puede suceder un terremoto, una erupción volcánica, o puede llegar a alguna lluvia fuerte, alguna inundación, y pues como son territorios pues diferentes a lo que conocemos en México, pues son susceptibles a cualquier cambio climático en la zona, o de cualquier, si una lluvia o un temporal de lluvia por sí, digamos en términos de lo que podría ser cotidiano, podría suponer algún tipo de riesgo para la población, pues con el cambio climático pues se han intensificado esos factores de riesgo. Y bueno, dentro de, hay 2 informes que sacaron, uno en 2021 y otro en 2022, sobre el cambio climático en la zona de las islas del Pacífico, y se ven los niveles de los mares en esa parte. Las mediciones se iniciaron en 1993 hasta 2020, con rectificación de cada 10 años o recapitulación de cada 10 años, por los mismos efectos del niño y la niña. No les permite tener un control de esas mediciones a corto plazo, lo realizan en periodos de 7 a 10 años. Y lo que observaron, o lo que arrojó este estudio, es que hay un importante incremento marino, sobre todo en Guam, del 1000% de aumento, en Islas Marshall del 900%, Islas Cook del 760%, y en Samoa Americana de 102% de incremento en el nivel marino, y también de ocurrencia de inundaciones recurrentes. También lo consideran como un factor de riesgo importante en la zona. Pues sí, aunque el huracán podría ser más destructivo en un periodo de tiempo corto, también las inundaciones menores, pero que perduran durante pues un tiempo considerable, también suponen un riesgo para la población y para toda la biodiversidad de estas islas. Y también otra situación peligrosa que están atravesando, ocasionado por el cambio climático, es la disminución del fitoplancton, que afecta a la cadena trófica, lo que supone pues acceso a menos alimento y a menos formas de subsistir de estas poblaciones. Dentro de las vulnerabilidades que la misma zona reconoce son la gestión de la basura, porque hay poca infraestructura para el reciclaje y también espacio reducido para los rellenos sanitarios. En segundo lugar, pues ellos mencionan el acceso al agua potable, ya que como son islotes, son algunas islas habitadas, son atolones. Esto quiere decir que pareciera una dona de tierra, donde adentro puede haber un lago de agua dulce o de agua salada, y todo alrededor está lleno de mar. Entonces, con alguna lluvia, pues puede haber filtraciones de agua salada en los mantos acuíferos que ellos tienen, y cuando no es así, hay algunos que tienen, bueno, que sobreviven de la captación de agua de lluvia con sus techos. Y dentro de lo mismo, otra vulnerabilidad que reconocen es la infraestructura per se, dado que pues la mayoría de las poblaciones viven en las zonas costeras,
y las zonas costeras pues tienen convergencia en los arrecifes de coral, como les comentaba, que es una zona donde hay alta abundancia de este tipo de ecosistema. Y bueno, a un grado de temperatura, pues hay un tipo de afectación en el ecosistema. Entonces, esto representa para muchas de las personas que viven ahí la vida y el trabajo. Y bueno, ahorita eso fue mi capítulo primero. Me pareció interesante los datos que recabé. Si bien desde la creencia, pues hay situaciones que no cambiaron tanto, hay otras que sí. Por ejemplo, cuando leí la parte donde el incremento marino no es igual en todas las partes no es igual para todos los países de Oceanía, y esto es porque, aparte del nivel del mar que está incrementándose, hay unas islas que se están hundiendo, que es una situación pues normal para ese tipo de suelo. Entonces, en esas partes donde se están hundiendo las islas, pues obviamente el impacto del incremento marino pues es más perjudicial para los habitantes. Estela, solamente tenemos 2 minutos. Gracias. Sí, ya voy a acabar. Y bueno, también de las partes importantes o que me llamaron más la atención de este capítulo es que pues el país más pequeño mide 21 kilómetros cuadrados, que es pues como una colonia aquí en la Ciudad de México. Pues, y aparte pues sí tiene una importante población, entonces, pues bueno, no porque sean islas que están aisladas en el mar y tienen poca economía y pocos recursos, pues no quiere decir que sean menos importantes que otros habitantes de otras partes del mundo, ¿no? Y ya para terminar en mi capítulo 2, que se titula Participación de los países insulares de Oceanía como AOSIS o como SIDS, como negociadores en los foros del clima, pues en esta parte no sé bien cómo desarrollarla, porque si bien los países de Oceanía no tienen gran peso político, son muy activos en las negociaciones, y lo que he leído es que pues sí tienen mucha participación, pero no sé contra quién enfrentarlos, no sé si enfrentarlos contra los países de la misma zona como Japón, China, Australia y Nueva Zelanda, o contra Estados Unidos y la Unión Europea. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Le damos la palabra a César Diego para comentarios y después abrimos a preguntas del público. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la amable invitación. La verdad es que es un placer poder reflexionar sobre algunas temáticas de investigación que justo me parecen bastante interesantes dentro de la propia disciplina. Entonces, yo he preparado algunos comentarios, sobre todo a partir de lo que Estela presentaba hace unos momentos, a partir del proyecto de investigación que tuvo a bien compartirme también para que tuviera un poquito más de conocimiento sobre lo que estaba haciendo. Y de alguna forma me gustaría iniciar con aquellas cosas que me parece son muy destacables dentro de la investigación de Estela. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales que creo que es presente es este intento disciplinar que realiza Estela, y que quiero decirles desde la ciencia social no muchas veces es sencillo. Hablar sobre cuestiones... Okay. Hablar de cuestiones que tienen que ver con aspectos biofísicos, particularmente de cambio climático, sin duda a veces del lenguaje de las ciencias sociales, cuesta un poquito hacer esa interpretación. Y creo que Estela ha tomado un buen camino en términos de lo que puede de alguna manera augurar la parte científica sobre las condiciones de cambio climático para estos estados insulares del Pacífico. Lo cual me parece un intento muy destacable, justamente porque ello permite evidenciar un panorama en cuanto a la estructura y entonces cómo ellos reaccionan hasta esa situación. Eso me parece muy
interesante. Sin embargo, acá es donde me gustaría centrar algunos comentarios y ir poco a poco de alguna manera exponiendo. Lo primero que me parece importante en cualquier investigación es tener una claridad en cuanto a la estructura explicativa. Estela nos mencionaba que justamente la investigación tiene un método inductivo y bajo estos, digamos, esquemas, por supuesto entiendo que ella surja su investigación hablando primero de los casos de estudio que de alguna manera quiere visualizar. Sin embargo, me parece que para llegar a ellos sí es importante tener en cuanto a una estructura algunos conceptos que nos ayuden a interpretar esa realidad. Y esto es una recomendación particular porque de alguna manera, si te dabas cuenta, incluso Estela un poquito en la exposición, de pronto vamos y venimos dentro de los conceptos que utilizamos. Y entonces todos los conceptos tienen una categoría explicativa, tienen una dimensión que nos ayuda a entender a esa realidad. Hay una situación muy interesante en términos de lo que conlleva la subida del nivel oceánico para los estados insulares, que es muy distinta, por ejemplo, para un estado costero o para un estado que solamente tiene plataforma continental. Pero además de eso, hay una situación muy diferenciada, porque ni siquiera todos los estados insulares están en la misma medida en cuanto a riesgo, en cuanto a esa situación, expuestos de la misma forma al incremento de los niveles oceánicos. Una parte es biofísica, como bien la comentabas, que justamente el incremento de los niveles oceánicos es desigual por la expansión térmica, por las condiciones que se generan, pero una parte que me parece importante y que me gustaría que de alguna forma se profundizara en esta propia situación, tiene que ver con la construcción de vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad, como tú viste, no es una condición dada, la vulnerabilidad no se expresa de forma inmediata, la vulnerabilidad se construye a partir de un esquema histórico, político, cultural, social, incluso en términos de lo que estás viendo, en un aspecto incluso colonial de lo que representa esa vulnerabilidad. Es muy importante porque en términos del IPCC, la vulnerabilidad por lo menos contempla 3 elementos: la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Me parece fundamental que cuando tú trabajas estos estados isleños, esta situación, la vulnerabilidad que ellos tienen ante los efectos de cambio climático es una vulnerabilidad diferenciada a la que puede tener, como mencionabas, Australia o la que puede tener Japón, que no dejan de ser estados que dejan de tener esa situación a pesar de que su territorio pueda ser mayor, pero que de alguna manera también debería representar un riesgo en la misma medida. ¿Qué es lo que hace distinto? Pues una construcción de larga data. Y por eso me parece importante siempre en cualquier investigación tener claridad en esta parte conceptual, permitir que los conceptos nos ayuden a interpretar la realidad y que con ello podamos poco a poco ir construyendo esta situación que tú expones en términos de las afectaciones. Cuando tú hables justamente del espacio de la vulnerabilidad, de alguna manera me parece que ello te puede ayudar entonces a entender de qué forma el proceso es diferenciado para los estados que tú estás estudiando, de qué forma ese proceso implica una mayor afectación. Por ejemplo, mencionabas algunos aspectos como la pesca, como la pérdida de biodiversidad, como la pérdida de actividades económicas como el turismo. Ok, entonces, bajo estos esquemas, me parece justamente que bajo la dimensión particular de lo que implica la vulnerabilidad diferenciada, ese concepto te ayuda a entender este proceso de larga duración y no solamente la expresión, digamos, sintética de lo que está ocurriendo ahora o lo que puede ocurrir. Ahí, por ejemplo, también una recomendación particular es visualizar el atlas interactivo del IPCC, que mediante las proyecciones de los escenarios de cambio climático, del incremento de los niveles oceánicos, permitiría también de alguna manera sustentar si para todos es distinto, ¿qué es lo distinto? ¿Qué es lo que nos ayuda a entender esa diferenciación? Bueno, no sé, Estela, ¿vamos bien en eso? Sí, de hecho estoy tomando nota. Ok, entonces, ese es el primer comentario. La segunda situación importante, me parece, tiene que ver justo con exponer la contribución y los impactos diferenciados. Y esto significa un poquito pensar que una situación que de alguna manera limita la capacidad de acción de los estados insulares es su responsabilidad diferenciada, sustancial y abismal en el problema del cambio climático. Ellos no son grandes emisores de contaminantes y por eso en las negociaciones del clima su papel es
ya a veces ni secundario, a veces es más bien incluso protocolario, porque en realidad tienen una presencia mucho menor de lo que puede ser. Sin embargo, los impactos son otra cosa, porque ahí los estados frecuentemente que tienen una menor responsabilidad en cuanto a las emisiones, tienen una mayor situación en términos de vulnerabilidad que les puede afectar respecto a cambio climático. Y eso me parece hay que exponerlo de manera muy clara. Es decir, esta situación de donde, por ejemplo, en términos de ciencias sociales, la ecología política habla de la injusticia climática, de la situación de la deuda ecológica, me parece que es una perspectiva que nos ayudaría a entender de qué forma estos estados tienen una capacidad restringida, pero no restringida porque ellos de así la suman, sino restringida porque al no ser grandes contribuyentes del problema, en las negociaciones internacionales quedan relegados en muchas ocasiones y eso limita su capacidad de acción. Y entonces es ahí donde de alguna forma también me parece importante, porque tú decías que tu teoría de análisis es el realismo político. Y yo te podría decir que si bien es cierto, el realismo nos sirve para estudiar, por ejemplo, la desigualdad en términos de la situación en la estructura de poder internacional, esa situación no nos van a comprender del todo porque estos estados forman frentes y se pueden aglutinar para exigir una situación que les pueda, en este caso, literalmente, salvar la vida. Porque en algunos casos no solamente estamos hablando de afectaciones económicas, estamos hablando de un peligro potencial, por lo menos de una desaparición de su territorio. Y eso para un estado, pues es, digamos, el peor caso, ¿no? O sea, un estado tiene que conducirse fundamentalmente por la supervivencia del estado. En esa dimensión me parece que hay otras perspectivas muy interesantes, incluso una propia hipótesis que ha manejado la maestra Maritza Islas, es justamente hablar de la condición de colonialidad que tienen las islas del Caribe. Y entonces ella decía en su hipótesis, las islas del Caribe tienen una situación mucho más vulnerable y tienen una condición muy restringida porque ni siquiera sus políticas climáticas son de ellos, porque dependen de un país externo, porque dependen en este caso de la corona, porque dependen y tienen que rendir cuentas presupuestales, políticas hacia un externo, y entonces imagina que además de todo lo que ya hemos englobado, esta situación les limita más. Creo que este espacio político nos ayudaría a entender entonces un aspecto de gobernanza climática, en torno por lo menos a cómo se configuran primero al interior sus políticas, es decir, cómo cada estado de los que tú estás estudiando tiene políticas particulares en torno a la situación climática, luego cómo ellos configuran un bloque regional, si es que hay acuerdos, porque también, o sea, ahí me parece que es importante también definir si hay disputas, si hay divergencias, si hay condiciones, porque a pesar de que puedan obtener y entonces cómo eso de alguna manera va en ese proceso propio de negociación regional y ir configurando su propia condición. Y por el otro lado, cómo eso llega al plano internacional. Si vas a hacer este estudio inductivo, hay que ver interno, medio en términos regionales y después en el plano internacional, porque es ahí donde ya su postura no puede tener una división, no puede tener divergencias. Ahí ya tiene que haber un postulado común, tiene que haber una situación en términos de cómo ellos repercuten. Vuelvo a la parte entonces de la estructura. Me parece que primero exponer los conceptos y después entender de qué manera estos estados insulares sufrirían cambios particulares por el cambio climático, lo que nos ayuda es entonces a entender su postura, por qué ellos están tan interesados. Lo mencionas tú en algún sentido, enfatizarlo, porque en realidad para ellos esta situación es literalmente, en muchos casos, de vida o muerte. Y en esa situación, y el último comentario que justamente me gustaría ir ligando ya contra, digamos, estas condiciones, es justamente lo que tiene que ver con la importancia desigual de la estructura internacional. Llama mucho la atención tu hipótesis en términos de generar la idea de que pues, los estados insulares parece que finalmente no tienen una gran influencia en la dirección de la política climática global. Y eso me parece muy interesante porque entonces, de alguna forma,
yo anticipo, llegarás a darte cuenta que los estados, en particular estos, pues sí, no la tienen. No la tienen porque no tienen, digamos, el mismo peso en la negociación internacional. Y entonces la pregunta de fondo es, ¿y qué hacen? ¿Qué hacemos o qué hacen ellos, en este caso particular, para tener esa incidencia? ¿Cuál es el proceso justamente de porque la hipótesis nos queda o nos refleja lo que ya existe? ¿Cómo se va construyendo ese otro panorama? Y ahí, por supuesto, me parece que tiene que ver con un proceso mucho más amplio de entender a la negociación climática como un terreno de disputa, como un terreno que de alguna manera involucra sectores, actores, intereses diferenciados. A pesar de que en la negociación climática, y particularmente en lo que tú estás estudiando, que es el Acuerdo de París, hay un objetivo común que tiene que ver fundamentalmente con la situación de la limitación del incremento de temperatura. Lo cierto es que los actores que se involucran tienen intereses distintos. No es lo mismo el interés que tienen las megacorporaciones más contaminantes que el que tienen los estados insulares, que el que tiene un estado como los Estados Unidos. Me llamaba la atención en tu exposición que decías, ¿a quién lo enfrento? Pues es que creo que más bien no hay que enfrentarlo, hay que encontrar en qué posición esa disputa se vuelve un diálogo, se vuelve convergencia. ¿De qué manera estos estados pueden acceder a la negociación climática sabiendo que a lo mejor no van a tener la capacidad de incidir para reducir las emisiones de todos los estados o los que son mayormente contaminadores, pero sí pueden incidir, por ejemplo, en la parte de los presupuestos que se les destinan, de la ayuda que reciben, incluso de la deuda ecológica que se les tiene que pagar, porque mencionaba tú, en algunos casos fueron saqueados en términos de los minerales que explotaban y ahora se les tiene que dar una compensación por parte de Australia, mencionabas, como para resarcir ese daño. Bueno, eso hay que entenderlo. ¿Y hasta qué punto nuestras investigaciones pueden tener esa perspectiva? Yo creo que es muy importante que hacia áreas de estudio que son, la verdad, conocidas, poco abordadas, poco estudiadas, pero no solo se trata de estudiar porque no se ha estudiado, no se ha estudiado también porque incluso para México, pues a lo mejor tiene una menor capacidad de incidencia con estas islas o de relación. Se trata de estudiar aquello que de alguna manera nos permite también ofrecer alguna situación diferente de la perspectiva que se está dando. Y es ahí donde la invitación a tu investigación y en general a cualquier investigación me parece ser encontrar esas disyuntivas. Ya sabemos que ellos seguramente no van a tener el mismo papel o posición o poder en la negociación climática que venga en los próximos años que el que tenga Estados Unidos, la Unión Europea, los países del Medio Oriente, incluso Rusia, China, porque sus capacidades son limitadas. Y entonces la pregunta final con la cual me gustaría como ir cerrando ya, ahora sí esto, es si esas capacidades son limitadas, ¿qué se les ofrece para que ellos participen también de la búsqueda de soluciones que no les repercutan y que no les afecten tanto? Porque es ahí a donde tenemos que conducir la propia investigación. ¿Cuál es ese trayecto que deben continuar o seguir para que haya esta expresión? Te voy a mandar, si me permiten, también algunos reportes. Hay uno del Banco Mundial, por ejemplo, donde habla de la situación de los impactos en términos legales, de la situación de la reducción de las zonas económicas exclusivas, del impacto a las pesquerías, del impacto a la situación de los arrecifes, porque es muy importante en términos económicos. Y es ahí donde a lo mejor podemos encontrar puntos de conexión. Finalmente, me parece que la investigación es muy, muy loable, es muy interesante, pero hay que darle una estructura, dos, contenido y sustento científico para que entonces no parezca tan desagregado los conceptos que tenemos, porque ya los tienes claridad, es difícil hacer la interpretación. Y tres, una situación de un problema que está, pero que tendríamos que conducir hacia la búsqueda de soluciones. Y esa es la invitación para que tu investigación pueda ir cada vez contribuyendo mucho más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, por los comentarios. Tenemos un comentario de Fabiola Sosa también. Adelante, Fabiola, por favor. Sí, gracias. Me parece primero felicitar a la alumna. Es una investigación muy interesante. Solamente hacer algunas precisiones en su exposición.
confunde riesgos de tipo geológico como erupciones con riesgos de tipo climático. No sé si era porque estaba nerviosa, pero comentó este tema, riesgos de tipo climático, y empezó a hablar de toda la parte de la sismicidad en la zona, ¿no? El otro comentario que quería hacer es que en los procesos de negociaciones usualmente hacen alianzas, ¿no? Y tanto estos estados junto con África están siempre impulsando el buscar aportaciones económicas, pues para poder mejorar la vulnerabilidad, ¿no? Y estas aportaciones económicas y el reconocimiento de estas responsabilidades compartidas pero diferenciadas casi siempre van en búsqueda de recursos, pues por parte de los países del norte, ¿no? Que va a estar Europa, Estados Unidos, principalmente, ¿no? Entre otros. Entonces, me sumo a los comentarios del colega que me antecede. Son comentarios súper pertinentes que también quería hacerle a la alumna en este sentido, avanzar en términos de estas vulnerabilidades, haciendo matices. Y en la siguiente etapa va a ser muy interesante poder, a la luz de estos impactos diferentes, empezar a buscar y rastrear cuáles son las propuestas en los acuerdos que estos países están haciendo. En general, yo creo que los va a encontrar como una coalición más que individuales, pero va a poder un poco tener este balance en términos de sus impactos versus lo que están solicitando, ¿no? Es una investigación en curso y muy, muy pertinente y muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Fabiola, por los comentarios y muchísimas gracias, Estela, por presentarnos tu tesis. Te pongo aquí en el chat unas referencias a unos artículos que creo que pudieran ser de tu interés. Cualquier cosa, bueno, pues aquí estamos también para cualquier comentario o duda que tengas también. Pues muchísimas gracias, Estela, muchísimas gracias, César Diego y Fabiola. Pasamos a la siguiente presentación. Está a cargo de Francisco Chávez Mendívil, estudiante de la licenciatura en Economía de la Facultad de Economía aquí de la UNAM, y nos va a platicar de capital sin renta, análisis de la renta espacial y estimación de los efectos de su eliminación para el caso de México. Y en este caso, le agradecemos enormemente a Fabiola Sosa Rodríguez, que nos proveerá comentarios de la presentación de Francisco. Ella es jefa del área de investigación en crecimiento y medio ambiente, Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Premio Mujeres en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, revisor y autor contribuyente del panel intergubernamental de cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, miembro del Consejo Mundial de Ciencias Sociales de la UNESCO y del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Miembro de la Delegación Mexicana para la Conferencia de las Partes, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de diversos artículos arbitrados, capítulos y libros orientados a la temática del cambio climático, agua, energía y minería. Es responsable también del grupo de trabajo para el rescate de la laguna La Piedad. Muchísimas gracias a Fabiola y a Francisco. Francisco, adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Muy bien. Ok, ¿ya se ve bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, mi presentación de mi tema de tesis se trata de cómo afectaría macroeconómicamente eliminar la renta de la tierra. Bueno, no completamente, no en todos los rubros, porque la renta de la tierra tiene muchas clasificaciones muy particulares, ¿no? Pues hay tierras que son destinadas para uso forestal, tierras que son destinadas para vivienda, para explotación minera, para explotación ganadera, etcétera. Y bueno, por ese motivo es muy complejo tratar de eliminar la renta de la tierra.
dado los efectos que puede tener su eliminación en otras variables económicas. Bueno, últimamente van a notar que mi presentación son muy frecuentes los términos económicos que tal vez pudieran exceder un poco el tratamiento de la temática relacionada con el cambio climático, tal vez, pero en los inicios de cuando yo estuve elaborando este tema de tesis, el objetivo de eliminar la renta de la tierra, de nacionalizar y hacer que el Estado se encargara de asignar el uso del espacio para las actividades económicas, nació con la intención de reducir el crecimiento urbano y en parte eliminar o reducir en la medida posible las emisiones de gases de efecto invernadero, así como también pues tratar de reducir o no hacer que se exceda todavía más el espacio urbano o destinado a actividades humanas, dado las delicadas condiciones en las que se encuentran pues ciertos territorios o que deberían de destinarse más bien a la conservación, o en los que la naturaleza debería desenvolverse sin intervención y perjuicio de las actividades humanas. Bueno, es un tema difícil, realmente, y pues también podríamos decir que es de índole bastante especulativa, porque bueno, hay muchas aristas por donde decir que no es realista eliminar la propiedad, de la tierra en el capitalismo. En este caso yo estoy proponiendo eliminar la renta de la tierra dentro del sistema capitalista y no eliminando el capitalismo de por medio, pero como iremos viendo al final de la presentación, hay una línea muy delgada entre ambas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la problemática social actual relacionada con la renta o con la renta? Bueno, actualmente las generaciones actuales es muy común, desde que se puso muy en boga el término de millennial para identificar a esta generación, que los precios de las rentas y de la vivienda pues son demasiado caros a comparación de otras generaciones anteriores, y también incluso que nunca vamos a llegar a tener una pensión en las generaciones jóvenes de la actualidad. Y también se habla, por supuesto, mucho de procesos de gentrificación, de cómo la llegada de personas de altos ingresos de otros países, o incluso de grupos específicos culturales, no sé, artistas, personas de tribus urbanas o de la comunidad LGBT que si llegan a un barrio ejercen una especie de influencia nociva para que empiecen a aumentar los precios de la renta, etcétera. Y pues a mí me parece, ya desde una mirada desde el marxismo, así clásico, más económico, que pues hay como a cierto equívoco o cierta falta de seriedad muchas veces en las propuestas o en cómo se expresan las inconformidades hacia la gentrificación. O sea, realmente no creo que simplemente correr a los extranjeros o pensar que es algo simplemente cultural pudiera llegar a ayudar a reducir este problema. Realmente el problema es que existe la renta. Por eso aumentan los precios de la renta. La renta pues es una variable que tiene una asociación, o sea, con otras variables. O sea, otras variables influyen de alguna manera específica sobre la evolución del precio de la renta. Por alguna razón, como vemos en esta gráfica de abajo, el intercepto, digamos, o el punto de inicio de la generación millennial en los Estados Unidos es mucho más bajo en cuanto a su capacidad de adquirir viviendas que en las generaciones pasadas. Yo diría, como hipótesis, que esto se relaciona con la propia caída de la tasa de ganancia a largo plazo que tiene el capitalismo. Bueno, aparte, o sea, sí es un sector que la verdad tiene como un comportamiento muy extraño, muy irregular, y también como veremos más adelante, es muy diferente al tratamiento que tenía la renta de la tierra, el que tiene la renta urbana. La renta urbana tiene un comportamiento que se puede considerar tal vez más impredecible que el de la renta agrícola o destinada a la explotación de recursos naturales.
Bueno, tratando de conectar esto con del crecimiento urbano y cómo podría ser bueno eliminar la renta de la tierra. Bueno, la renta de la tierra ejerce, bueno, y sobre todo pensando en la renta destinada al uso urbano, tiene un efecto específico, especial sobre el crecimiento urbano. Realmente, mientras más crece una ciudad, pues más caras se vuelven las rentas, porque algunas viviendas adquieren ventajas de localización y otras las pierden a medida que crece una ciudad. Es decir, existen dos clases de ventajas por las cuales se origina urbana. Son las las ventajas de localización y las ventajas monopolistas o relacionadas con el ambiente construido o esto que último que se denomina vulgarmente como plusvalía. Bueno, a medida que crece una ciudad, las casas que se construyen quedan cada vez más lejos de los centros donde se encuentra el entretenimiento y los centros de trabajo principales. Estar lejos de los centros de trabajo principales significa que el lugar donde tú vives tiene desventajas de localización. Y si se queda lejos de lugares de entretenimiento, pues tienes desventajas relativamente monopólicas o del ambiente construido. O sea, hay zonas a las que tú te quieres acercar o las que te gustaría estar más cerca para divertirte o para que esté bonito ahí y digas, ay, qué bonito paisaje. Pero también hay zonas a las que tú querrás ir porque tienes necesidad de ir ahí, porque tienes tu trabajo, etc. Bueno, a medida que crecen las ciudades, pues estas desventajas, sobre todo, sí, de todas estas desventajas o ventajas se ensanchan. Y bueno, este mismo encarecimiento que se genera a raíz de esto, también es lo que genera el mismo crecimiento de nuevo, porque, bueno, si sale muy cara la renta cerca de un lugar de entretenimiento o cerca de un lugar donde esté mi centro de trabajo, pues yo quisiera estar en un lugar en el que me alcance, es decir, pues un lugar alejado en donde ya no voy a tener esas ventajas, pero pues es para lo que me alcanza. Por eso, la renta de la tierra en el caso urbano tiene un efecto muy especial sobre el crecimiento. Por ejemplo, si el Estado llegara a regular completamente la asignación y producción de la vivienda, pues no habría necesidad realmente de que pues, las personas tuvieran que construir unos edificios en lugares alejados de estos centros, porque no les alcanza. Y además hay que añadir, por supuesto, que existen amplias capacidades ociosas en el sector inmobiliario. Hay muchas casas que no se encuentran habitadas, y también hay muchas personas que tienen necesidad de una vivienda. Pueden estar viviendo dentro de una, pero tienen necesidad de vivir en otra, o bien pueden ser personas sin techo o que viven en refugios y que también necesitan un hogar. Y claro que existe esto, no tendría por qué crecer más una ciudad si ya hay lugares donde vivir, ¿no? Es algo que es parte del comportamiento pues ilógico de este tipo de bienes en el capitalismo. Y bueno, también hay que decir que es difícil llegar a implementar esta medida, pues porque sobre todo en Latinoamérica y en los países que no somos parte del centro global, tenemos pues cierta delgadez en nuestro estado de bienestar o del estado en general, ¿no? O sea, no hay un suficiente presupuesto. Los países del centro pues han tenido una amplia historia de ganancias acumuladas que les han permitido absorber impuestos de gran magnitud como para tener estados de bienestar fuertes y grandes. Y bueno, y también para ejercer cierta vigilancia o validez o pues estado de derecho, ¿no? Validez institucional. Bueno, siguiente. Bueno, creo que de esto ya hablé. Esto del ambiente construido, que es lo que fomenta un tipo de centros que no se relacionan con necesidades de producción, sino con cuestiones culturales, se le denomina en la literatura económica y social marxista como ambiente construido, que es un término que proviene del autor francés Henri Lefebvre y que también ha sido empleado por David Harvey. Bueno,
Ahora deberíamos hablar más específicamente de cómo es la teoría marxista clásica de la renta. Bueno, la teoría marxista clásica de la renta no hablaba con tanto énfasis de cuestiones urbanas, sino de tierras destinadas a la producción de mercancías, o sea, como de índole de producción masiva, ¿no? No, es distinto pensar la utilidad que tiene para la producción agrícola, minera, las tierras, que a la que tiene en el caso urbano. O sea, una tierra urbana sirve para que alguien rente ahí un tiempo y bueno, la persona pues no va a desempeñar básicamente una actividad económica muchas veces, o a lo mejor va a tener un negocio, pero las ventas o la propiedad del negocio no van a tener una relación tan fuerte en el caso urbano con la tierra en la que estén ubicados, como lo sería en el caso de la agricultura o de la minería. Bueno, en el marxismo y también se puede decir que en la economía clásica en general, Adam Smith y David Ricardo, la renta es un tipo de rédito o un tipo de ingreso que se obtiene por la concesión de tierras. Pero recordemos que las tierras no son un fruto del trabajo pues del ser humano. O sea, las tierras son algo que preexiste a la humanidad misma. Las tierras no son un producto del trabajo, pero casualmente resulta que tienen ciertas ventajas o desventajas para la producción. Hay tierras más fértiles, hay tierras en las que existen una mayor abundancia de metales que la humanidad socialmente necesita. Existen tierras que aparte de eso están mejor ubicadas cerca de centros de producción donde se demandan las materias primas que se engendran de la producción en estas tierras. A diferencia de otro, por ejemplo, un capitalista podría comprar maquinaria a otro capitalista y bueno, ese otro capitalista tendría un ingreso. Pero estas máquinas que el capitalista obtuvo de otro capitalista, pues son un producto del trabajo. O sea, hubo trabajadores que estuvieron horas trabajando, hubo otras materias primas que estuvieron atrás, pero en el caso de la tierra, nada de eso está presente. La tierra es algo necesario para la producción, tanto como una máquina, sobre todo, claro, en actividades productivas del sector primario, como ya mencioné, pero que pues no contiene valor trabajo. Entonces, ¿por qué tiene un precio la renta o por qué tiene un precio la tierra? Porque bueno, aquí viene lo de la renta diferencial. Por ejemplo, en este cuadro que viene del tomo tercero del Capital, podemos ver que hay una misma cantidad de acres cultivados por distintos capitalistas, ¿no? No, bueno, en distintos tipos de suelo, perdón. Y estos distintos tipos de suelo, que son del mismo tamaño, pudieran distintos capitalistas invertir la misma cantidad de capital, el mismo dinero, pero sin embargo, a pesar de haber invertido lo mismo en trabajo, tal vez en máquinas o en semillas, estas tierras van a tener una distinta producción. Por ejemplo, la tierra D, esta tierra tiene más producto y a pesar de haberse invertido lo mismo. En esto consiste la renta diferencial. La renta diferencial es la diferencia que tiene la tierra más fértil a la tierra menos fértil. Y bueno, ¿por qué es importante? O sea, a pesar de que la tierra no tiene un valor por sí mismo, produce ventajas para ciertos capitalistas. Esa es la razón por la que una tierra sería más cara. Pero bueno, si pensemos que, o sea, un capitalista podría invertir lo mismo en una tierra que en otra y aún así tendría más producción que en esa otra tierra. O sea, eso es lo que fundamenta realmente a la renta de la tierra. Y bueno, esto se irá complejizando un poco más adelante. Bueno, la renta absoluta sería pues la renta que se cobra por las tierras que no tienen ninguna ventaja. O sea, a pesar de que estas tierras no aporten, las peores tierras no tengan ninguna ventaja en cuanto a fertilidad o a localización,
necesitan forzosamente que ser rentadas. El capitalismo necesita que exista la renta para que se puedan mercantilizar las tierras y para que puedan, sobre todo, traducir los aportes que tienen a la producción. Del mismo modo como las acciones o ciertos títulos financieros intentan de algún modo traducir la rentabilidad que tiene pues una empresa. O sea, sirven, componen algo, tienen un significado en el sistema de precios. Por eso también incluso las peores tierras tienen una renta. Y bueno, también existe la renta monopolista, que es la que podemos decir que se parece más a la renta que se origina de los ambientes construidos. Por ejemplo, bueno, Marx cita que la renta monopolista es la que, por ejemplo, tendrían ciertas tierras que pueden dar fruto a ciertas uvas que tienen cualidades exquisitas para los vinos, que nunca en ningún lugar vas a encontrar uvas como esas. O sea, esa renta no se origina de la cantidad de uvas que puedes producir, sino el tipo de uvas que se producen ahí y que pues se relaciona con los gustos o preferencias de pues que tengan el mercado en ese entonces. O sea, si, por ejemplo, si uno quiere vivir en Polanco porque está bonito, pues habría una renta monopolista ahí, no una renta pues tanto, digamos, de localización. O sea, si, por ejemplo, también pues hay lugares muy caros, no sé, por ejemplo, tengo entendido que San Miguel de Allende y otros pueblos mágicos que no son tan grandes, o sea, que no existen este tipo de ventajas de localización o desventajas de localización tan marcadas, solamente por ser lugares como muy turísticos, pues sí tienen ciertos precios elevados. Bueno, sí. Ok, vamos a ver entonces ahora cómo ha evolucionado los precios de la renta, como para darnos una idea de la magnitud de, pues, de qué tan cierto podría ser esta tendencia que hablamos de que cada vez son más caras las rentas de los hogares y también pensar un poco en esta relación que Marx establece entre el precio de la vivienda y la caída de la tasa de ganancia. Karl Marx decía bueno, que a medida que que cae la tasa de ganancia por la acumulación de capital a largo plazo en el capitalismo, también tiende a achicarse la tasa de interés real. Porque bueno, mientras más pequeña sea la tasa de ganancia, pues menos puedo absorber y más difícil va a ser que me paguen la deuda que contrajeron conmigo si mi tasa de interés es muy alta. También Marx decía que la tasa que la renta o la manera en la que se capitalizaban las rentas era idéntica o tendía al menos a la de la tasa de interés, no a la de la tasa de ganancia. Entonces, bueno, también habría cierta relación de la tasa de interés real con la evolución de los precios de la vivienda. Pero bueno, ¿cómo funciona esto también? Karl Marx decía que la renta de la tierra no se cotizaba, digamos, de esta manera, de que yo compré mi terreno en $1,000,000 de pesos y bueno, ya después lo voy a vender yo a $1,000,000 de pesos por 1.1, a 1,100,000 pesos. Así no funciona realmente. Para Marx, la manera en la que se capitalizaba las rentas era con el número de rentas que puedes adquirir. Entonces, la manera en la que se emula la caída de la tasa de ganancia a como se sucede en el sector inmobiliario de rentas de tierras en general, es que aumenta el precio de las tierras y se conserva más o menos igual la renta. Sí es una manera muy extraña en la que se aprecian las rentas, pero sí, Karl Marx y David Ricardo pensaban que en el futuro las rentas llegarían a absorber una parte muy importante de la plusvalía, cada vez mayor.
Incluso, bueno, entre otras tendencias actuales que parecen de algún modo simbolizar un síntoma del avance de este proceso de largo plazo, es también que se habla actualmente de la renta básica universal. Bueno, por lo que vemos en el gráfico, el precio de la renta y de la propiedad, tengo datos más antiguos para la renta que para la propiedad, pero como se fijarán, la propiedad tiene muchísima, una convergencia pues casi idéntica, ¿no? Con la renta. Y bueno, como vemos, durante mucho tiempo el precio relativo de la renta respecto a otros bienes que hay en la canasta de los consumidores mexicanos, sí, durante mucho tiempo fue más alta relativamente que los precios de otros bienes. Sin embargo, si nos fijamos en el ritmo de cómo sube, tiene como un crecimiento pues cuasi logarítmico. Y a diferencia de los precios de los precios de costos al productor para la industria de la construcción y del INPC, no tiene como ese ritmo. Tienen como un comportamiento un poco más exponencial, digamos, que el logarítmico, como en el caso de la renta y de la propiedad. Y bueno, durante mucho tiempo fueron más altos los precios de la renta, también más estables. Pero bueno, a partir del 2020 con la pandemia, pues ya hay un quiebre importante de esta tendencia, ¿no? Y ahora las rentas y la vivienda están tendiendo a abaratarse relativamente respecto pues a los demás bienes y a los precios de la construcción, lo cual también podemos inferir rápidamente que significa que hay una caída de la tasa de ganancia muy importante en el sector inmobiliario y que esto, bueno, en términos pues ecológicos y ambientales, pues sí es favorable, porque bueno, si hay una caída de la tasa de ganancia en este sector, pues eso desincentivaría la inversión y por tanto el crecimiento urbano. También, bueno, en la gráfica de precios relativos, si comparamos los precios relativos de la renta con el sector de la construcción, pues sí, notamos que también hay una cierta caída relativa en sus niveles de precios. Bueno, estos precios relativos de la renta con la construcción, podemos de algún modo decir que es una variable aproximada de, eh, pues de la tasa de ganancia en este sector. Muy buena aproximada. Y sí, también ha tendido a reducirse significativamente con el paso del tiempo. Y bueno, también notamos que por la alta sensibilidad que tienen estas variables al INPC, pues sí, que son variables y también por el comportamiento de crecimiento cuasi logarítmico del cuadro de la izquierda, pues podemos ver que, pues sí, el sector inmobiliario tiene un comportamiento muy estable a comparación de otras variables, ¿no? O de otros precios. Sí, porque básicamente solamente cuando cambia el índice de precios, pues tiene estos choques tan drásticos. Bueno, ahora veamos cómo está la necesidad de la vivienda en México. Se requieren muchas viviendas. Hay mucha gente que tiene ciertos tipos de tenencia de la vivienda. Esto es importante porque, bueno, si se eliminara la renta urbana, ¿cuántas personas saldrían afectadas, ¿no? Muy bien. Bueno, identificamos que existen, que más o menos un 21% de las personas derechohabientes en 2020 tenían la necesidad de una vivienda. Más o menos se trata de una necesidad de 8 millones de viviendas. Actualmente, más o menos hay unas 36 millones de viviendas totales en el país. De las personas que están buscando una vivienda, el 56% pretende adquirirla por medio de la construcción en algún terreno. Eso también da a entender que, bueno, si más o menos se necesitan 8 viviendas, pues se necesitarían 4 millones de viviendas. Esto también se puede traducir dependiendo de cuántos metros cuadrados tengan estas viviendas.
pues en un crecimiento urbano necesario, pero que no pudiera necesariamente que hacerse mediante la construcción, pudiera haber otras viviendas desocupadas que ni siquiera se están en venta, que pudieran pues ser ocupadas por estas personas sin necesidad de que construyan. Y bueno, las personas que están rentando actualmente son aproximadamente el 16% de la población derechohabiente, ¿no? Perdón, que tiene viviendas en la actualidad. Por ejemplo, si se eliminara la renta de la tierra, pues estas personas que son el 16% de la población mexicana que viven residencias actualmente, pues tendría una liberación considerable de sus gastos, ¿no? Y eso también podría ayudar, perdón, a reducir la pobreza, podría contribuir también a que hubiera gastos en ciertos sectores, ¿no? O sea, fomentar el consumo en ciertos sectores. O sea, por ejemplo, si la población que rentaba no es de muy bajos ingresos, podría comprar productos más elaborados, podría también gastar en el sector turismo, etcétera. Y bueno, esto, como veremos más adelante, podría tener ciertos efectos sectoriales sobre la balanza comercial, porque bueno, si las personas que ya no pagan renta se les gustó más gastar el dinero adicional que tenían ahora en comprar coches extranjeros o en comprar productos importados, pues eso no favorecería mucho nuestra balanza comercial. Pero si gastan en turismo aquí o compran más productos de acá, pues sí sería beneficioso. Y también, claro, hay que hablar de qué pasaría con las personas que antes tenían ingresos a partir de la renta. Tendría que haber algo que se pudiera hacer para que estas personas no acabaran como mal paradas, pues en el desempleo o digamos, o que se les pudiera indemnizar de alguna manera, o que pudieran destinar algo, no sé, al capital productivo. Bueno, la justificación que tendría para eliminar la renta de la tierra sería que, pues claro, favorecería la demanda efectiva, porque muchas personas que tenían que pagar renta, pues ya podrían usar su dinero en otra cosa. También tendería a reducir la inflación a largo plazo, pues, pues como iba a haber un ingreso real más alto de las personas que no pagan renta ahora, pues no habría una tendencia tan fuerte a aumentar las exigencias salariales. En ese sentido, no habría tanta inflación. Tal vez sí, pudiera venir porque aumentara la demanda, si es que no se agotaran las capacidades ociosas de las industrias que se beneficiaron de este aumento de los salarios reales. Entonces, también, como ahora ya sería regulada completamente la vivienda por el Estado y habría algún departamento del Estado encargado de asignar la vivienda dependiendo de las necesidades que tú tengas, si tienes un trabajo que hacer por ahí, si hay disponibilidad de viviendas en esa zona, pues tendríamos que aumentar, bueno, perdón, podríamos ahora sí ya regular como tal el crecimiento urbano y no basarnos en un sistema que tal vez no sea muy útil de subsidios o, bueno, el problema es que también esto, para que funcione, sí necesitamos que un Estado que no sea tan delgado, sino más bien robusto, porque necesitamos un departamento que regule la adquisición de vivienda, que regule, bueno, la asignación de vivienda, la construcción de vivienda, y que tenga suficiente vigilancia como para no permitir que se construyan viviendas sin su autorización o sin su regulación. Y bueno, si el Estado llegara a tener tanto control, pues no tendría que recurrirse a políticas de subsidios y cosas así que realmente al final nunca han sido eficientes o tal vez no tanto como se debería notar para regular el crecimiento de las ciudades. Y bueno, también hay que hablar del sector agrícola, que cómo saldría parado, que aquí es cuando, en términos ambientales, si la renta se nacionalizara en el sector agrícola,
podría haber cosas que no fueran tan favorables al medio ambiente. Por ejemplo, pudieran incrementar, si se nacionalizara la tierra, pues ya los arrendatarios de tierras no tendrían que estar pagando rentas. Y bueno, para producir más podrían estar aumentando su inversión en capital o incluso la extensión de sus cultivos, y eso aumentaría mucho la producción agrícola, lo cual podría llevar a abaratar los precios del sector primario y también abaratar sorpresivamente también de nuevo la canasta básica. No solamente la canasta básica podría abaratarse por el hecho de que ya no se pagaran rentas, sino porque ahora el sector primario produciría demasiado y iba a abaratarse significativamente los productos alimentarios, lo cual pues haría de nuevo que se abaratara muchísimo la canasta básica, y bueno, eso podría ser favorable a la inflación. O también esta plus producción que vendría del sector primario con la eliminación de la renta, también pudiera favorecer a aumentar las exportaciones primarias. Argumentos en contra, bueno, hay bastantes. Sí, es una hipótesis muy arriesgada. Bueno, ya dijimos que se necesita un Estado bastante robusto como para regular la derechohabiencia de vivienda. O sea, un departamento, o sea, en vez de tratar ya con el dueño de la casa en la que quieres rentar, pues tendrías que hablar con el Estado y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero vivir aquí porque tengo que hacer esto. Se puede, puede estar 6 meses aquí, etcétera. Y, Francisco, solamente 2 minutos, por favor. sí, y bueno, se necesitaría pues un Estado algo robusto para eso. Y también pues podría ser que a muchos empresarios, pues claro, no les iba a gustar que nacionalizaran las tierras, eso les generaría desconfianza. Y como decía algún exégeta de la autora Joan Robinson, decía más o menos que si un gobierno tiene la voluntad y tiene la capacidad para resolver todos los problemas del capitalismo, también tendría la voluntad de abolirlo por completo. O sea, realmente también la absurdez que tiene la propiedad de la renta, o sea, de la propiedad de la tierra, que pues es un bien que no tiene valor en sí mismo, también tiene esta absurdez adicional de que se necesita que exista como para que moralmente se entienda que existe la propiedad privada. Si eliminas la renta de la tierra y el Estado y una empresa tiene que tratar contigo para poder hacer sus actividades industriales, pues a ellos no les va a gustar. Y aparte, no sé, tampoco a un capitalista le gustaría que su mansión fuera una concesión. Entonces, bueno, por eso mismo, hacer una nacionalización de la tierra tendría que ser algo parcial o en determinados segmentos, no pudiera ser total, etcétera, ¿no? Y bueno, también podría ser que se neutralizaran los efectos positivos en caso de que se pagaran indemnizaciones a todos los terratenientes, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, el pánico financiero que desataría una decisión como esta, siendo que la economía mexicana está muy abierta y el capital extranjero domina varios ramos de nuestra producción. Sería muy posible que hubiera una fuga de capitales y cambios macroeconómicos, cambios en el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Y hay una enfermedad holandesa, por supuesto, que es algo muy intuido desde el marxismo clásico, que la renta tenía esta función, que era capturar la plusganancia del sector agrícola. O sea, si es un factor de la producción que no, un factor de la producción que te permite tener más ganancia, pero la renta, el terrateniente la captura. Si no existiera la renta, pues habría ganancias muy fuertes en el sector agrícola y eso desincentivaría la inversión en los sectores industriales. Y eso pues favorecería pues que nos hiciéramos un país primario exportador de nuevo, y eso tampoco sería tan bueno. Y bueno, ya hablamos de esto, del efecto ingreso y que pudieran aumentar las exportaciones. Y bueno, sí sería todo. Realmente son muchas cosas que tengo que unir. Yo diría que es como una investigación más econométrica, más cuantitativa, como de asociar cómo esta variable es influida por otras, o proyectar qué podría pasar en cuestiones numéricas, qué pasaría con el crecimiento urbano, qué pasaría con el consumo a nivel sectorial,
etcétera. Y si no es posible aplicarla, no sería factible al final de esta investigación aplicar esto para el caso de México, pudiera ser que en otro lugar sí, o en algún momento otro. Bueno, digo, sí es plausible, creo, la eliminación de la renta dada las tasas altas de inflación de la actualidad y dada la cada vez mayor dificultad de adquirir una vivienda, etcétera, ¿no? Bueno, sí, sí, creo que sería todo. Si tienen alguna pregunta que hacerme, o si sienten que me faltó aclarar algo de la presentación, adelante. Muchas gracias, Francisco. Pasamos a los comentarios de Fabiola Sosa. Muchísimas gracias, Fabiola. Adelante. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto poder sumarme a contribuir a esta iniciativa tan interesante que estás impulsando, Francisco. Yo tengo varios comentarios y preguntas que quiero hacerle al alumno. Primero, ¿cuál es tu pregunta de investigación? O sea, en ningún momento la escuché en concreto y creo que es necesario poder tenerla claro porque te empiezas a mover en la literatura en diferentes niveles y órdenes. Entonces quisiera que me aclararas primero cuál es tu pregunta de investigación, por favor. Sí, la pregunta de investigación sería si sería factible macroeconómicamente para México en ciertas condiciones eliminar la renta de la tierra, ya sea total o parcialmente. Perfecto. ¿Y cuáles serían los objetivos, por favor? Los objetivos. El objetivo sería elaborar un modelo que pueda servir para que pueda servir en determinadas situaciones de política macroeconómica para aumentar la adquisición de vivienda y también para controlar el crecimiento urbano y la generación de emisiones que derivan directamente de él. Gracias. Entiendo que este es un trabajo a nivel licenciatura, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Muy bien. Por la amplitud de tu pregunta y de tus objetivos, mi recomendación es que trates de acotarlo. Define un solo objetivo. Podrías desarrollar toda una investigación completa en términos de regulación o impactos que pudiera tener la renta específicamente para normar el ordenamiento territorial en términos de la vivienda o las políticas en términos de la vivienda. Tendrías todo un campo inmenso a desarrollar si te quisieras orientar hacia el área ambiental, ¿no? Pensando en esta renta con distintos enfoques, ¿no? Ya sea que mantengas la teoría a través de la economía ecológica o marxista o neoclásica, pudieras entrarle desde distintas perspectivas para ver, por ejemplo, control de emisiones, ¿no? O evitar cambios de uso de suelo en favor de mejorar el secuestro de carbono, si es que quisieras entrarle a temas de servicios ambientales. Te lo comento porque creo que es un tema muy interesante, tienes un buen manejo de la literatura, pero me parece que la pregunta se tiene que acotar. Es una pregunta muy ambiciosa, trata de pensarle en una contribución pequeña en la licenciatura y si sigues estando interesado en la temática, piénsalo como para seguir en un posgrado, en una maestría, en un doctorado, si es que quisiera seguir interesado en explorar los elementos que tienen que ver con la renta de la tierra, ¿no? Entonces, mi primera recomendación sería, hay que trabajar en acotar la pregunta. A la hora de acotar la pregunta, van a modificarse y ajustarse el objetivo general y los objetivos particulares, ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis? La hipótesis es que sí podría ser conveniente para el caso de México. ¿Solo así? ¿Esa sería la hipótesis? Sí, bueno, que hubiera un modelo en el que pues, hubiera coeficientes estadísticos que determinara que sí va a haber crecimiento, que sí se detendría la inflación a largo plazo y se aumentaría la reducción de, pues, de gente sin hogar y así, o que se reduciría la pobreza y la desigualdad. También derivado macroeconómicamente de eso. Es un aumento del bienestar, ¿no? En general. Las hipótesis, por ejemplo, lo que tú estás comentando es,
sí va a tener un impacto positivo. Es solamente la primera parte de tu hipótesis. Tienes que dar los argumentos de por qué crees que va a tener un impacto positivo. Los argumentos que sustentan tu hipótesis van a ser aquellos aspectos que vas a tener que desarrollar teórica y metodológicamente para probarlos en la discusión. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Lo repito. Sí me dice que los objetivos, digo, la hipótesis como que tiene que hablar un poco ya más de metodología, No, tu etcétera. metodología es aparte. Lo que tú defines en hipótesis puede incidir, o sea, definitivamente va a incidir en la metodología y en tu marco teórico. Entonces, tu hipótesis es una potencial respuesta a tu pregunta de investigación. Si tu pregunta de investigación ¿es factible poder eliminar la renta de la tierra en México? Tu hipótesis, la primera parte es sí es factible hacerlo. Y después los argumentos de cómo. Si a ti te interesa, por ejemplo, conocer los impactos que pudiera tener esto, estarías hablando como de escenarios, ¿no? Si ocurriera lo de la eliminación de la renta, entonces podría ocurrir ABC. Dentro de estos ABC podría ser una reducción de la gente que no tiene vivienda o una reducción en la pobreza en los hogares. Pero eso serían ver los impactos de una posible implementación de una medida de esta naturaleza. Entonces, tu pregunta no es ¿sería factible?, sino qué potenciales impactos pudieran tener. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, hay que pensar con mucha claridad la pregunta de investigación. Dependiendo de la pregunta de investigación, tú defines una potencial respuesta y los argumentos de esa respuesta. Entonces, si la pregunta es ¿cuáles son estos impactos? Y dentro de estos impactos tú dices reducción de la población sin hogares o sin viviendas, tienes que dar los argumentos de por qué. Y tendrías que estar buscando los apartados teóricos y metodológicos que te dieran esos argumentos para que cuando avances ya en la discusión puedas movilizarlos para argumentar el por qué. Y eso lo vas definiendo en tu hipótesis. No sé si ahora sí ya me expliqué. Creo que tienes mucho interés en la renta y creo que es un tema fundamental explorar, ¿no? Creo que es algo muy, muy interesante y creo que encontraste un nicho muy interesante explorar, pero me parece que hay que trabajar un poquito más en la claridad de la pregunta de investigación. Siempre tenemos que iniciar con una pregunta de investigación clara, acotada, precisa, factible de realizar y a partir de esa pregunta ir acotando objetivos, hipótesis y los marcos teóricos y metodológicos que nos permitan responder esa pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Puedes ir en muchos caminos. Tienes varios intereses ahí puestos que tienen que ver con la parte agrícola, que tienen que ver con secuestro de carbono y bonos de carbono, con la parte ambiental. Puedes irte también con la renta urbana, pero cada uno en sí mismo sería un mundo completo de temas. Acótalo al que te llame más la atención, al que tengas más interés. Si te quieres ir por la parte ambiental, hay mucho que hacer en la parte ambiental. Sería muy interesante, ¿no? Si te quieres ir por la parte agrícola, igual. Por la parte urbana, igual, ¿no? Me parece que tienes un manejo ya interesante de la literatura que trabajan sobre estas diferencias en términos de la renta de la tierra, desde Ricardo, Marx, Lefebvre más en términos de estas condiciones generales de la producción, etcétera, que pudieras estar ahí desarrollando, pero creo que tienes la oportunidad de explorar distintas temáticas, ¿no? Y la pregunta central, por ejemplo, yo estoy en temas ambientales, ¿no? Es ahí un sesgo mío en temas ambientales. Puede ser que no lo compartas, pero yo te preguntaría, ¿por qué no pensar en la renta como un mecanismo de compensación? ¿Por qué no utilizarlo como parte de las estrategias de pagos por servicios ecosistémicos para aquellas zonas que se destacan? Esta renta estaría asociada a su capacidad particular para proporcionar servicios ecosistémicos, secuestro de carbono, regulación de clima, provisión de agua, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué no esta renta se traduce realmente en compensaciones
en aquellas comunidades y ejidos que son propietarias de estas tierras para que reciban los recursos suficientes para no tener tentación a hacer cambios de uso de suelo y podamos mantener los espacios verdes como lo que son, zonas para poder tener agua, fuente de agua, regulación de clima, secuestro de carbono, ¿no? Otra idea, ¿por qué no pensar en, a lo mejor te interesa la parte de política, ¿por qué no plantear la parte de la renta y asociarla a estructuras de la política pública del uso de suelo y de la vivienda? Si tienes un interés en ver estos procesos de especulación inmobiliaria y de gentrificación, que son algunos de los ejemplos que comentaste, ¿por qué no pensar específicamente a lo mejor en una colonia? Estos fenómenos que comentas en San Miguel de Allende y en algunas zonas de la Ciudad de México te permitirían a lo mejor desarrollar una investigación específicamente en la colonia Roma, en el proceso de gentrificación y cómo está incidiendo la renta y qué recomendaciones tendrías para evitar estos procesos de gentrificación. Algo muchísimo más acotado, más preciso, más manejable en el tiempo que tendrías para desarrollar tu investigación, porque lo más importante es que te gradúes y que continúes profesionalmente, ya sea incorporándote a la iniciativa privada, al sector público o en un posgrado. Entonces, lo que tú quieres hacer tiene que ser acotado, tiene que ser una contribución a tu nivel de licenciatura para crear el primer peldaño y avanzar. Tienes ya un manejo de la literatura, yo creo que es cosa de voltearle y pensar por dónde está tu interés para que lo puedas acotar en algo que sea realizable en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, te doy ejemplos de cuestiones ambientales, te doy ejemplos de la parte de la gentrificación y la especulación inmobiliaria. Mencionabas algunas cosas también de rentas agrícolas por cuestiones de localización, igual de la misma manera pensar a lo mejor en una unidad de riego, en un distrito de riego que exporta o que no exporta y cuáles son los aspectos que están favoreciendo a la renta y cómo pudiera haber una intervención en términos de su regulación, ¿no? No sé si me estoy dando a entender con claridad y si con estos ejemplos te estoy un poquito ayudando a acotarlo o aterrizar un poquito más la pregunta de investigación. Ya tienes un manejo bueno de conceptos en términos de diferencias de productividad, de accesibilidad, de ubicación, de recursos que pudieran estar explicando la renta, pero que dependiendo de la temática que tú quieras utilizar, ambiental, agrícola, urbana, pues tendrás que abrir esta caja para tener más elementos que expliquen la renta, cómo se pudieran regular, cómo a lo mejor esta renta a lo mejor ha causado impactos concretos de procesos de gentrificación, de alzas de la renta, incluso de expulsión de la población nacional en favor de población extranjera, si hablamos de San Miguel de Allende o de la colonia Roma, y que entonces pudieras tú avanzar en mencionar cómo tendría que estar siendo regulados estos procesos, incluso hasta mencionando casos internacionales, como tú bien comentabas, estos procesos de nacionalización los podemos ver claramente en el caso de China, donde China es el propietario de la tierra y en términos de ser propietario de la tierra puede definir y emprender distintos proyectos de infraestructura en el momento que decide emprenderla, ¿no? Y tiene bajo sus manos un recurso valiosísimo, ¿no? Que le permite hacer planeación y planeación a lo grande, ¿no? Entonces, puedes tener estos ejemplos también interesantes a nivel internacional para poder avanzar en darte algunas ideas. No sé si con esto me estoy explicando con claridad. Sí, sí, es muy importante, la verdad, sí es muy realista acotar más el tema de investigación. Sí, definitivamente sí. Y también, bueno, también quería preguntarle si, por ejemplo, en caso de una tesina, este tema también se necesitaría acotar mucho o tal vez sí sería conveniente o... Sí, si tu pregunta es muy concretita, tú puedes tener un proyecto terminal, tesina, tesis, un artículo también, si te gradúas por promedio, que también debe de haber estas alternativas en la UNAM,
considerar a lo mejor la publicación de un artículo en alguna revista de estudiantes que luce muy bien y mejora tu currículum para poder avanzar, a lo mejor para incorporarte a algún posgrado, ¿no? Pero la clave está en acotar. A veces queremos resolver preguntas muy grandes que son muy interesantes y lo podemos hacer si vamos construyendo cada uno de los ladrillos de una escalera. Entonces, esta escalera en la que tú estás trabajando es la licenciatura. Trata de acotarlo más para que tú puedas terminar pronto y puedas seguir avanzando en un posgrado. Y si te sigue interesando el tema de la renta de la tierra, avanzarlo en profundidad conforme vayas avanzando en tus niveles de maestría, doctorado, postdoctorado, ¿no? Pero en esta parte, la pregunta y lo más acotada que esté la pregunta va a ser mejor. Si puedes hacerlo, dado que es renta de la tierra y que tienes que reconocer las especificidades que tiene el territorio, pues mi recomendación es acotarlo a alguna alcaldía, alguna colonia, alguna unidad de riego, algún ejido, alguna comunidad, dependiendo de las distintas temáticas que tú quieres trabajar, ¿no? Y a partir de eso preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que está impactando en la renta en la colonia tal, ¿no? ¿Qué es lo que ha favorecido a su variabilidad o a la incertidumbre? ¿Qué impactos ha tenido en ciertos grupos en concretos y cómo debería a lo mejor de entrar el Estado para regularlo? Pero si tú lo acotas en nivel, en una escala muy específica de una colonia, vas a tener la oportunidad de ver las causas que han influido en que la renta esté especulando, ¿no? La renta urbana esté especulando si es que fuera urbano, en cómo ha impactado, a qué sectores ha impactado, desde procesos de gentrificación, venta, especulación inmobiliaria, inflación artificial en esa zona en particular, ¿no? Pues si hablamos en la Roma, pues ahora los cortes de cabello ya te los cobran en dólares, ¿no? Y ya no te cobran 100, 200 pesos, sino ya te están cobrando 20, 30 dólares, ¿no? Entonces es algo artificial que ocurre en esta colonia, en esta burbuja que se ha creado, además de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, empleo, si quieres trabajar como mesero en todas estas actividades económicas que están presentes en esta colonia, pues tienes que saber ahora hablar inglés, por ejemplo, ¿no? Si no lo sabes hablar, te excluye. Si trabajabas ahí por varios años, pues vas a ser reemplazado por alguien que sí lo hable. Entonces son claros los impactos que tú pudieras estar investigando, ¿no? Desde qué lo causó, qué impactos tiene y qué alternativas de regulación tú propondrías. Y si lo haces a una escala muy pequeña, puede salir algo bien interesante que puedes hacer en un corto periodo de tiempo. Yo siento que ahorita estás leyendo y empapándote de información para conocer más la temática. Estás como en todo este universo de teoría y de temas, pero creo que todavía no lo has bajado a una pregunta específica de investigación. Pero creo que por ahí vas, ¿me explico? O sea, creo que manejas bien la teoría, creo que has hecho avances interesantes y lo que tienes que hacer ahorita es sentarte realmente a forzar a tu pensamiento, a acotarlo en una pregunta muy específica de investigación para que tú puedas hacer una contribución interesante. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Oye, si pudieran tener algún artículo de información de esto de China, de que consideran el sector inmobiliario, me sonó muy interesante. Te lo puedo compartir y te lo puedo hacer llegar. China tiene una política de manejo de la tierra y de vivienda muy interesante, pero también muy autoritaria. Cuando se piensa que hay algún proyecto que va en favor o que es de utilidad pública, sencillamente se expropian grandes kilómetros para poder construir sin objeción, porque el propietario de la tierra es el Estado. En nuestro caso, la mayoría de nuestro territorio tiene propietario, ¿no? El Estado mexicano debió ser propietarios de terrenos que pueden ser estratégicos o de tierras. Y yo pensaría, por mi sesgo, en ecosistemas cruciales, ¿no? En donde no tuviera que estar siendo sujeta la naturaleza y la pérdida de áreas naturales protegidas, ecosistemas valiosísimos, que están incluso dentro de la norma 059, por mera especulación, ¿no? Yo diría el Estado es propietario en favor de la conservación, ¿no? Pero eso ya no ocurrió, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el reparto agrario y pues con los procesos que tuvimos nosotros, ¿no? De estas reformas agrarias, ¿no?
Entonces, en la situación en la que estamos, ¿qué recomendaciones pudieran haber para reducir impactos? Pues por este tipo de especulaciones, si es que nos interesara la parte de la renta urbana, ¿no? O ambiental, también hay mucha tela de donde cortar. Entonces va a depender de ti, Francisco, dónde te gustaría empezar. A lo mejor este largo camino para entender la renta y todas estas propuestas que pudieras hacer, pero situándote en un caso muy concreto en donde pudieras tener una contribución interesante, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, gracias. De nada, y estos serían mis comentarios y estoy a tus órdenes si necesitas que platiquemos más, que ya cuando tengas una pregunta, si quieres que la peloteemos, en lo que necesites y yo te pueda apoyar, será siempre un gusto poder hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabiola, por estos comentarios tan amplios y tan certeros. Yo nada más agregaría una cosa. También hay que tener cuidado con los modelos que planteas usar, porque, digamos, los modelos econométricos se estiman con datos observados y son válidos, digamos, en el contexto de esos datos observados. Cuando uno se va más allá de lo que ha visto tu modelo, pues no tiene ninguna validez. Y eso pasa también en muchos modelos de economía en general que están calibrados con pues, las observaciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con no llevar modelos donde no es su terreno y donde no pueden decir nada al respecto, ¿no? Entonces, es un reto adicional, ¿no? Pero muchísimas gracias, Francisco, y pues bueno, si no hay más comentarios, me parece que no, pues les agradezco muchísimo. Perdón, doctor, todos. Diego tiene la mano Sí, levantada. adelante, no veo, es que no veo quién, adelante. César, por favor. A ver, a ver ya. Creo que sí, ahí está. Sí, ya, perdón, es que sí, bueno, yo solo un comentario muy rápido porque justo creo que el tema de las ciudades, que aparte es una parte de la línea de investigación que he estado desarrollando, es fundamental en términos de las propias condiciones del territorio urbano, en la situación de los conglomerados poblacionales, la actividad económica. Es una cuestión fundamental de estudio y por eso me parece que es una investigación muy interesante. Yo la única observación que haría un poquito ya con todo lo que expresamente dijo la doctora Fabiola, que es muy interesante, es que cuando nosotros iniciamos una investigación, nosotros la elegimos en términos de nuestro interés, pero la investigación también nos va ya poniendo ciertas condiciones que la investigación por sí misma nos va de alguna forma conllevando. La investigación exige ciertos criterios que de alguna manera se van acotando poco a poco en el tiempo en el que nosotros la vamos desarrollando. Y es muy importante porque tú hablas de los conceptos en términos desde el marxismo, y el marxismo es una vertiente fundamental en el estudio, pero me parece que también el marxismo es un corpus teórico tan grande que en ocasiones nos dificulta un poco entender situaciones tan concretas como lo que ocurre en un espacio urbano si no lo llevamos con esa categoría. Entonces, mi recomendación, la primera sería, siempre hay que buscar la vertiente teórica desde el marxismo, por ejemplo, que estudia específicamente, por ejemplo, la ciudad. Y hay, por ejemplo, aspectos como el metabolismo urbano, como situaciones tan concretas, ayudan a comprender ese proceso de forma específica en el ámbito urbano, cómo se conecta toda esta degradación, la renta, las condiciones de consumo. Una cuestión importante para visualizar cómo podemos ir llevando estos conceptos. Tú tienes el concepto de renta, pero está, digamos, en un concepto un poco más general. Hay que llevarlo de forma, pues, un poquito más lineal hacia la situación de lo que ocurre en el espacio urbano. Y también por lo mismo, por lo que manejo, de alguna manera, pero muy importante que lo lleves hacia la parte ambiental. Por supuesto, eso, como ya te lo indicaba la doctora Fabiola, tú tendrás que definir, es una parte muy interesante, pero ahí sí te recomendaría, por ejemplo, que veas las cuestiones que tienen que ver con servicios ecosistémicos urbanos, la parte de la ecología urbana, justamente como una dimensión fundamental para entender este proceso de valorización del espacio. Mencionabas en tu presentación, se valoriza porque está cerca de un área verde. Pues sí, o sea, la ciudad tiene una dinámica distinta, no puedo valorizar de la misma forma el espacio en términos urbanos que está cerca de un
de un campo, porque finalmente hay una mayor capacidad de habitación, de habitabilidad en torno a ese tipo de condiciones, que lo que representa vivir en una zona con ciertos criterios ambientales favorables a vivir en una zona completamente o densamente poblada. Y creo que eso puede ayudarte mucho a lo que te comentaba la doctora, de definir tu pregunta. Una vez que tú definas tu pregunta, que un criterio que sí, de alguna forma, me parece que las preguntas tienen que ayudar o invitar a la investigación, no solo ser respondidas a pesar de que requiere un argumento como si es factible o no es factible, sino por qué es factible, cuáles son las condiciones que lo hacen factible, qué provoca si eso es factible, o sea, qué es lo que se provocaría o se generaría. En medida en que tú puedas ir profundizando en esos aspectos, te va a ayudar a ti a encontrar esos puntos que quieres visualizar. Son muchos y todos son igual de válidos e interesantes, pero también por el nivel, por el tiempo, por los recursos, por una situación, pues siempre es importante ir acotando para que, como decía la doctora, tú continúes avanzando. Y ese es un proceso permanente. Ojalá puedas seguir investigando, aportando al tema, pero siempre con ese criterio. Yo primero necesito conocer, digamos, lo básico para que eso me lleve a ir cuestionando ciertos elementos de esa realidad. Finalmente, la parte que hablas, o sea, en términos de, es una investigación que busca incluso dar una propuesta, una situación en términos de lo que se genera, pero siempre hay que tener cuidado en términos de lo que vamos a proyectar con la investigación. Se trata también de visualizar soluciones a lo que ocurre y a pesar de que hay ejemplos, pues lo cierto es que las ciudades se configuran bajo una lógica de acumulación de capital en términos de propiedad privada y cambiar eso solamente con un sentido, pues hay que entender entonces cómo podríamos a partir de esos esquemas y esos modelos a lo mejor pensar en otro tipo de renta, en otro tipo de condiciones que favorezcan justamente la situación en la ciudad, porque las ciudades no van, o por lo menos en lo que está ya en términos de las proyecciones, ni a reducirse, ni a dejar de existir, ni vamos a cambiar ese proceso, porque justamente la ciudad es el conglomerado fundamental de este espacio de articulación. Gracias. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Francisco. Y ahora sí, pues creo que fue una sesión muy productiva, ¿no? Hubo muy buenos comentarios. Yo aconsejaría a nuestros ponentes que se acercaran más a las personas que nos hicieron el favor de hacer los comentarios. Y, pues bueno, invitarlos a todas y todos a que si tienen ustedes o conocen a alguien que esté trabajando en una tesis, pues lo inviten a participar en este espacio y invitarlos a todos a vernos en la siguiente sesión del Espacio Académico Interactivo del PINC. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hasta luego.